Mi nombre, para quienes no me conocen, Mariano Hernández Gil. Soy médico veterinario zootecnista por la UNAM en el año 2000. Realicé una maestría en ciencias del 2000 al 2002 en la Universidad Autónoma de Yucatán, donde aprendí muchísimo sobre teoría nutricional, de todo, pero de cosas que no imaginaba que iba a aprender, que era teoría nutricional, manejo de recursos nutricionales, sistemas, o sea, teoría general de sistemas, en fin, muchas cosas. Y bueno, modelo de simulación o modelaje de simulación, que suena medio raro en español, en inglés le dicen modeling, y bueno, tiene que ver con el desarrollo de modelos para el manejo de los sistemas de todo tipo y en especial los biológicos. Entonces, bueno, pues llevo ya unos años trabajando en la UNAM gracias a una oportunidad que tuve de venir a trabajar con la doctora, nuestra profesora emérita, la doctora Lynn S. de Aluja, en un programa de atención a comunidades rurales en temas de nutrición equina junto a dos fundaciones británicas a quienes les debo mucho de mi desarrollo profesional, de Donkey Sanctuary y World Horse Welfare, ya está diciendo todo en inglés, que en aquel entonces era la International Donkey Protection Trust y la International League for the Protection of Horses. Con ellos anduve prácticamente por todo México viendo recursos naturales y manejando recursos para la alimentación de equinos, y gracias a la invitación de colegas, eh, como por ejemplo la doctora Gaby Quijano, quien está hoy conmigo en este bloque, para ir a ver algún tema de nutrición y reproducción en equinos deportivos como les llamamos, bueno, deportivos está bien porque hacen deporte, pero de alto rendimiento, algunos dicen estos son equinos de alto rendimiento, los burros también son equinos de alto rendimiento cuando jalan un arado y cuando llevan una carga. Gracias a esto, a muchos amigos del área de la nutrición equina, pues también tuve la oportunidad de ir a otros sitios y bueno, a aplicar algunos conceptos y teorías y bueno, afirmaciones en esto de la nutrición equina, ¿sí? Y bueno, pues voy a comenzar y más tarde les explico esta fotografía, pero esta fotografía es de la región de donde yo soy originario. Es una región que, bueno, pues en el estado de Hidalgo, donde nació la charrería, nuestro deporte nacional, como se le ha llamado, pero sobre todo una tradición que más al rato revisaremos. Esta es mi región y ahora en un momento les cuento que estas yeguas pues son de un tío. Y esta intención de platicar quién soy, de dónde soy y de dónde vengo, pues la aprendí justamente y la enlazo a mi experiencia profesional y a todo esto que vamos a estar hablando en esta sesión sobre esos dueños de los que luego nos quejamos tanto, pero a quienes debemos pues es decir, pues sí, a quienes nos debemos, a nuestros caballos, a los caballos pacientes que atendemos y a sus propietarios. Bueno, pues eh, yo aprendí a hacer estas distinciones de dónde viene uno, pues del profesor Stuart en el Instituto de Ciencias y Animal de Cuba, pues quien me enseñó mucho a entender los modelos de simulación en nutrición animal y que pues me puso bueno, el día que nos conocimos me puso ahí un mapa y me dijo de dónde era originaria su familia y así entendemos mejor las cosas. Este es mi pueblo, en algún lugar de este punto. Esta es una zona llena de caballos que en verano pues se pone verde, en invierno se pone seco. En fin, tenemos tiempos de seca, tiempos de lluvia, etcétera. Y bueno, pues em, durante estos tiempos, bueno, en esta zona, pues se llegaron a contar 2.000 caballos en estado feral, bueno, porque tenían dueño, pero ya vivían en condiciones similares a las condiciones silvestres, y bueno, pues eh, del otro lado de esos cerros este lugar cambiaba con la época de lluvias, la época de secas, con el fotoperiodo, etcétera, y era posible ver no solo caballos en libertad, sino también ganado, pues de lo que se llama media casta, ¿no? Ganado bravo, y es un ecosistema bastante interesante
donde los animales se adaptan perfectamente en en esta mesa de más o menos 1000 hectáreas de pasto, ¿no? Poco se ve en estos sistemas en México en cuanto a producción para equinos deportivos, que son luego lo que nos interesa, pero es interesante cuando los encuentras. Y aquí, así, está otro pueblo importante para mí, que es el pueblo de un tío del que les voy a platicar como modelo de propietario de caballos, ¿sí? Con los que a menudo negociamos. Esta foto es de 1988, es el último campeonato estatal charro en el lienzo de Nicolás Romero de Pachuca, ¿sí? Y al momento de entrar a rayar con esta yegua de cala, el tío, del que no diré su nombre, pero pues resbala con la yegua acá y lo descalifican, ¿no? Un evento, pues, desagradable para un campeonato estatal charro. Sin embargo, perdón por haber tratado también temas de bienestar, pero ahorita voy a reivindicar a la charrería en estos temas de bienestar. Pero más tarde, con esa misma yegua, gana el campeonato estatal de coleo, ¿no? Y bueno, pues yo estaba por aquí, miren, aquí está esta flecha donde digo que aquí estoy. Yo estaba por ahí de espectador, tendría, no sé, era un teenager. Y bueno, pues queda campeón del estado en esta yegua que al día siguiente parió un potro negro, ¿sí? O sea, el tío estaba charreando con su yegua un día antes de que pariera. Y para desgracia de la ciencia, porque así lo quiero decir ahorita, la yegua parió un potro, como se decía hace rato, aparentemente sano y sano, que se dedicó o o se usó para los mismos propósitos, ¿no? Esta es una foto blanco y negro que se tomó una foto artística de ese caballo, pero es una, pero esta es una foto a color que más tarde se vio perdón, esta es una foto blanco y negro de este caballo y más tarde este caballo pues participó también en competencias de cala, charreando bien y bueno, haciendo... Pero este tema es interesante porque a menudo nosotros tratamos con personas que nos convencen de que pues sus yeguas pueden charrear o pueden seguir trabajando mientras están cargadas y la ciencia dice que no y yo apoyo esa ciencia, ahorita lo voy a decir en un momento, pero a menudo trabajamos con eso. Este mismo tío eh, dentro de sus convicciones, citaba mucho a los árabes y una cosa que decía sobre la crianza de potrillos es que los 7 primeros años eran para mí, para uno, para el criador, los 7 que seguían eran perdón, los 7 primeros años eran para el amigo, los 7 que siguen para mí, o sea, para el creador y los 7 últimos para mi enemigo. ¿Por qué? Pues porque se considera que la vida productiva de un caballo, o la vida así promedio, del tiempo de vida promedio de un caballo es 21 años, ahora se ha ampliado esta vida, pues por las técnicas ya de manejo, etcétera. Pero lo cierto es que la etapa de madurez de un caballo y de su máxima potencial para desempeñarse en las funciones que no tienen que ver con carreras, pues es entre los 7 y los 14 años. Es cuando el caballo está maduro y esto, eh, aquí quisiera yo, hablando de la charrería, quisiera hablar justamente de estas costumbres que se han arraigado en nuestro país y que, quieran o no, permean hacia otras disciplinas ecuestres u otras expresiones de la equitación que se ven en nuestro país, ¿no? Este es un libro, para mí, el mejor libro de charrería. Hay muchos muy buenos libros de charrería, muchos, no quiero dejar fuera a nadie, pero este es un muy buen libro en términos científicos, en términos de evidencias que recopila la autora Kathleen Mullen Sands, donde presenta la charrería como eso que la UNESCO declaró Patrimonio Intangible de la Humanidad en el 2017. Y un libro en el que habla de la entrada de los caballos a América, al menos a Norteamérica, y de su expansión y del desarrollo de toda una tradición ecuestre, ¿sí? Que en México se manifiesta de muchas maneras, como se los digo. La charrería se representa como el deporte nacional, pero la tradición ecuestre en México la podemos ver en muchas expresiones, como son, pues, el adiestramiento, el salto, lo que ustedes quieran, ¿sí?
Yo lo único que propondría a estos libros a este libro es cambiar esa foto por algo más actual sobre la charrería que la representa mejor. Hace rato la doctora Tamara al hablar de bienestar nos hablaba del uso de las mucerolas, etcétera, y bueno, pues de la presión que está ejerciéndose en este tema de, pues para evitar que el caballo abra la boca y le pongan malos puntos, pues hay que usar una mucerola lo más apretada posible para que no abra la boca y con eso también tenemos, según nosotros, mayor control del caballo. La charrería en su reglamento prohíbe el uso de bozales o mucerolas, como se les llama en otros ámbitos, y de hecho la evaluación de la rienda de un caballo y de la buena educación, como queremos decirlo, de un caballo, pues se basa en el no uso de mucerolas, el no uso de martingalas y simplemente de una montura y acaso un pecho pretal para demostrar la buena rienda del caballo que se logra gracias a que ha sido iniciado a una edad adecuada y que ha sido manejado con buenas prácticas de bienestar. Si no, no se lograría y así en cualquier disciplina ecuestre para resumir. Y continuando con mi experiencia, este es mi bisabuelo en un caballo criollo mexicano de hace 60 años y lo más curioso de esto y que quiero empatar la coincidencia para ya empezar a hablar de ciencia es que desde niño vi caballos criollos, vi cómo crecían, vi cómo se alimentaban, vi cómo se adaptaban a la disponibilidad de forraje, como hace rato nos los mencionaba Ana Celia. Y bueno, pues miren, está montando aquí a su caballo que era totalmente similar al logo de la Liga Internacional de Protección al Caballo, con quienes inicié a trabajar en el 2003 y inicié a aprender bases científicas de la nutrición equina junto con la doctora Ann Pearson, que venía de la Universidad de Edimburgo. Y lo primero que me enseñó el primer artículo que me dio a leer era un artículo titulado Appropriate Extension Methods for Equine Owners. O sea, ¿cómo le vas a hacer para convencer a los propietarios de caballos de que aplicar la ciencia es conveniente pues para bien de los caballos? ¿Sí? Y aquí voy a platicar una historia. Hace rato el doctor Santiago y la doctora Moore nos hablaban mucho sobre esto, pero esto es un esquema que presentaba Rosedale en 1997 sobre los efectos de los eventos hipóxicos sobre el desarrollo del animal, ¿no? Sobre el desarrollo del futuro equino, los picos de crecimiento en órganos y tejidos, y entonces, ¿por qué debemos de pensar o por qué debemos de aceptar que a la yegua que se decide reproducir la debemos de dejar en paz desde el momento que decidimos reproducirla y debemos de dejar de montarla? Porque no es solamente un tema de nutrientes, nutrición no es solamente lo que está contenido en el alimento, nutrición es cómo interactúan esos nutrientes en el organismo, en el metabolismo, o gracias al metabolismo, si no hay oxígeno, estos nutrientes no se utilizan pues de la manera más eficiente. En fin, no vamos a ahondar mucho en esto ahorita para no atrasarnos, pero aquí les platico la historia de un amigo para el que no crea mucho. En Veracruz son muy comunes las cabalgatas. Este amigo había ahorrado sus recursos para obtener la maquila, como se dice, ahí en Veracruz en el burraje de un caballo, cuarto de milla precioso que no sé cuánto le costó en miles de pesos y más el manejo reproductivo del veterinario en su yegua, este cuarto de milla sin registro, o sea, una yegua bonita de características de cuarto de milla, pero sin registro. Total, logró la gestación de su yegua, tenía 4 meses de gestación y me dijo, ¿cómo ves si me llevo mi yegua a la cabalgata? Y le digo, no, no te la lleves, tu yegua está cargada y las cabalgatas son, aunque parece que el caballo va caminando, son de alta exigencia y sobre todo en estas condiciones climáticas. No, que la va a montar mi hijo, que no pasa nada, en fin, se lleva la yegua, este, el hijo la camina, a las 2 horas me avisa que la yegua estaba como con cólico, pues efectivamente tenía cólico, estaba deshidratada y empezó con signos digestivos, la atendimos del cólico, la enfriamos porque estaba entrando también en golpe de calor, la yegua se salvó, a los 5 días hicimos un ultrasonido, el feto estaba vivo y él me dijo, ya ves, no pasó nada. Y yo, bueno, esperemos de verdad que no pasó nada como me lo enseñaba mi tío cuando era yo pequeño. Y a los a los 6 meses más que para la yegua, nace un potro que no veía, un potro ciego que se tuvo que poner a dormir porque no tenía futuro, su calidad de vida no estaba asegurada. ¿Qué pasó? Algo tal vez de lo que nos explica Rosedale, algo de lo que hemos estado viendo, una casualidad, si quieren, lo que ustedes quieran.
pero sucedió durante la gestación y pudo haberse atribuido o puede atribuirse a ese evento hipóxico que sufrió la yegua. Otra de las cosas que decía este tío con muy buenas prácticas es que había que, a los caballos que se tenían en estabulación había que limpiarles la sangre como lo sugerían los árabes. Y esto era retirarlos de alimentos suculentos en cierta época del año como sucedía en estado natural. Suena de risa, puede sonar de risa, como que limpiar la sangre, como dicen los árabes, pero hay mucha ciencia que soporta esto. Entonces, como yo les decía, el conocimiento empírico empatado con el conocimiento científico completa todo nuestro conocimiento y nos ayuda a mejor tomar mejores decisiones. El mismo Roosevelt en 1997 decía, respecto a la pregunta que le hacían al doctor Santiago hace rato, de que pues, había caballos que nacían sanos a pesar de que hubiera habido eventos aparentemente desfavorables para la yegua, decía Rosedale que esos eventos podrían significar la diferencia entre producir un caballo más o producir un campeón, ¿sí? Pues, y que no los ibas a notar hasta que hicieras al caballo hacer cosas que requerían mayor exigencia, ¿sí? Entonces iban a pasar muchos años para que tú recordaras que la indisposición de tu caballo a trabajar bien podría tener que ver con lo que sucedió durante la gestación. ¿Sí? Este caballo es un caballo de ese tío que ahora, con sus prácticas, digamos, un poco tradicionales, con sus buenas prácticas tradicionales, más algunas recomendaciones de la ciencia, bueno, pues trabajan en competencias de alto nivel de caladores de caballos charros, y son potrillos que nacieron en el campo, que también ahora ya se han corregido las prácticas de manejo, y bueno, que se apegan a un plano muy similar a lo que sucede en estado natural. Broom, a mí me gusta el concepto de bienestar donde Broom dice que qué hace el animal para adaptarse a las condiciones en que vive. Estos son caballos en el estado de Hidalgo, también cuartos de milla en un sistema extensivo, ¿sí? Y esta cita que siempre he tenido en mente y que alguna vez la leí, desafortunadamente no apunté dónde, así es que los créditos a quien corresponde, y si alguien la conoce, le agradecería me haga llegar el autor, pero decía, los équidos persisten en el mundo como un ejemplo de mamífero arcaico excepcionalmente adaptado. Hace rato nos hablaba el doctor Santiago, cómo bueno, los doctores que participaron en esa de los doctores nos daban esta idea de que desde potros se están adaptando a lo que está sucediendo y nos dijeron que eran herbívoros, hemos visto que son pastoreadores o pacedores, que son recolectores, lo cual es un forager o forrajero, y que son fermentadores posteriores, todo esto que hemos estado viendo el día de hoy, pero que son producto de 60 millones de años de evolución y que lo mejor es no ir en contra de esos 60 millones de evolución. Y esta es la manera en que, como lo aprendí a hacer en modelos, me gusta representar lo que sucedió, cómo la yegua adaptó su ciclo reproductivo a la disponibilidad de forraje en el ecosistema durante millones de años y cómo podemos usar esta guía para respetar y hacerlo así. Teniendo 5 años, ¿sí? De enero a diciembre, este es el fotoperiodo representado con esta área azul, ¿sí? Esto es el crecimiento del pasto, pues por supuesto en verano tenemos más pasto en cantidad y calidad. Esto está hecho con datos de literatura, no crean que solamente lo tanteé, está hecho con lo que vi, con lo que leí, con lo que mi cabeza es capaz de suponer, ¿sí? Esto es una manera de representar perdonen ahí los helicópteros, somos de los afectados por la nueva ruta de aviación aquí en la Ciudad de México. Esta es y además se les ocurrió pasar justo en este momento, esta es la curva que nos representa la actividad reproductiva de las yeguas, ¿sí? Y aquí vemos, pues todo coincide en junio, ¿sí? Aquí se da la primera concepción, suponiendo que una yegua arranca en este momento su etapa reproductiva, ¿sí? Inicia esta primera gestación que va a durar con más de 11 meses, ¿sí? Y entonces va a parir en la primavera del año siguiente y entonces sus requerimientos nutricionales van a cambiar. De tener requerimientos nivel mantenimiento en los primeros 7 meses de gestación, mañana vamos a tener al doctor Locino y a él no le gusta que diga uno esto, él considera que no son de mantenimiento. Yo digo, bueno, son de mantenimiento, pero no manteniéndola con una paja de mala calidad, manteniéndola con alimentos que el caballo se mantendría en estado natural, entonces con alimentos de calidad, porque hay mucha gente que cree que una dieta de mantenimiento es ahí cualquier forraje, ¿no? Y no es así.
Y entonces inicia, como lo explicaba la doctora Gaby, un aumento discreto en sus requerimientos. Al día siguiente del parto se disparan sus requerimientos por la producción de leche, que mantienen el primer tercio, en la primera mitad de la lactancia, en la segunda mitad de la lactancia termina, decaen, y entonces, bueno, pues la yegua depende de la calidad del forraje, ¿sí? Este es el ritmo de crecimiento del potro, ya nos lo explicaba la doctora Gaby, es muy discreto en los primeros 7 meses de gestación, empieza a aumentar hasta próximo al parto, y entonces la yegua pare, y después de parir, pues tiene el calor del potro donde se da una segunda concepción e inicia el crecimiento del potro a diferentes porcentajes. Aquí estoy usando la curva presentada por Martin Roset como una curva normal de crecimiento en equinos durante 60 meses, en 2005, en un taller de nutrición equina en Europa. Y bueno, después de eso, vemos cómo son las ganancias de peso de los potros. ¿Por qué logra el 45%? Porque las ganancias de peso son, pues, mayores en estos primeros 6 meses de vida. Y a mí me causa curiosidad cómo, estimando estas ganancias de peso, también la ganancia del potro sigue este patrón de picos en primavera. O sea, en el destete disminuye su ganancia de peso porque es otoño-invierno. En primavera sube tantito su ganancia de peso. Al año siguiente vuelve a bajar, vuelve a subir y muestra esta curva interesantísima aquí en el destete. Y bueno, pues el hermano del año siguiente nace igual en el mismo momento. Y bueno, pues es así como los équidos se mantuvieron en el mundo, como dice este autor, como excepcionalmente adaptados, ¿no? Y es así como lo hacen cada año, y es lo más recomendable hacer en condiciones de estabulación o en condiciones, digamos, artificiales, no naturales. Lo interesante, y que mañana lo discutiremos más, es conocer las curvas de crecimiento de los diferentes tipos de caballos, porque son distintas. O sea, esto, mire, es una representación usando curvas de diferentes autores, diferentes fuentes: Martin Roset 2005, un artículo de Lusitanos, el NRC, Coenen, que nos citaba la doctora en la mañana, INRA, etcétera. Pues al final todos llegan al mismo peso, pero hay unos que llegan desde los 36 meses, otros que llegan a los 42 meses, todos llegan al 100% del peso, pero en función de su raza y de su prototipo, estas curvas cambian, ¿no? Pues, esto es algo que tenemos que hacer, que tenemos que conocer con qué raza estamos trabajando. Este es un potrillo que actualmente tiene 2 años y medio, y bueno, pues todavía no completa ni el 75% de su peso vivo, es un cuarto de milla. Este es un cuarto de milla de un primo que estaba desesperado porque no tenía el caballo que le dijeron que iba a tener hasta 6 años después. Este es de recién nacido, este es a los 2 años, de un año no tenemos foto, tres, de 4 no tenemos, esto es a los 5 y esto es ahorita a los 6 para 7. Entonces, por fin, 7 años después tiene un caballo listo para él, pero es el ritmo de crecimiento de esta raza. Esta es una potranca, que la doctora Gaby gestó, y bueno, logró en un caballo muy valioso, en una yegua que recibió el semen de ese caballo. Y bueno, pues le dará gusto saber que la potranca ya está a más del 85% de su peso de adulta. Entonces, pero es una yegua warm blood con otro ritmo de crecimiento. Los pura sangre tendrán otro ritmo de crecimiento, y así serán los sistemas más sofisticados y más bonitos. Esto es un sistema muy bonito con todas las condiciones para producción de caballos warm blood deportivos, pero en todos tenemos que, como se ha dicho todo este día, medir, porque si medimos podemos controlar. Este es el doctor Carlos Castro, quien envía un saludo y quien ha hecho un trabajo durante 5 años con caballos pura sangre, midiéndolos y pesándolos cada mes. Y así también entonces podemos hacerlo en cualquier situación, sea en individual o sea en grupo, y esto nos va a ayudar muchísimo al control de nuestros caballos. Yo les agradezco su atención, y bueno, pues termino con esta cita, y les dejo ahí mi correo para cualquier duda que quieran, o información que requieran, con gusto se las comparto.